Balam Arte Escénico es un laboratorio creativo que tiene como propósito fomentar la creatividad y la cultura a través de las artes escénicas. Desde 2016 ha gestado producciones musicales como conciertos y fonogramas. Además de ello, el colectivo también genera cursos y talleres para todas las edades enfocados a fomentar la creatividad y la cultura mexicana. Hola, mi nombre es Chantal Pantoja. Buenas tardes o buenos días, no sé en qué horario estás viendo esto. Bienvenidos a la segunda temporada de Creativos Culturales. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con esta segunda temporada que hemos planeado para todos ustedes. La primera temporada ha recibido muchísimo cariño. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por compartirlo, por verlos. Recuerden, tenemos 10 capítulos ahí en nuestro canal de YouTube para que los vean y los disfruten. Y el día de hoy vamos a empezar con una nueva temporada que tiene algunos cambios. Ya no es igual a la pasada en el sentido de que ya no son solo artistas de Jalapa, vamos a recibir artistas de diferentes partes del país, la mayoría de Ciudad de México, pero pues el chiste es poquito a poquito ir agrandando este proyecto y conocer las historias de todos los artistas y creadores que podamos en este magnífico podcast. Pues el día de hoy vamos a comenzar con Liliana Gama. Mucho gusto, Liliana. Bueno, mucho gusto y no, porque ya nos conocíamos virtualmente. Ella viene de Ciudad de México y tiene un proyecto muy interesante que es Balam Arte Escénico, que siento que es... me gusta porque es multidisciplinario, o sea, es artista multidisciplinaria y siento que todos debemos ser así. Entonces, todos los artistas debemos tener un poco de todo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Liliana, por venir a Jalapa, aquí a Vivaldi Academia de Música, a compartirnos tu proyecto, tu historia. Y pues, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todo el auditorio de Creativos Culturales y Vivaldi Academia de Música. Para mí es un placer regresar a esta ciudad después de tantos años. Me imagino que está cambiadísima, pero estamos en uno de los puntos focales de la cultura en México. Entonces, pues, qué mejor que estar aquí de visita haciendo redes y compartiendo justo la cultura mexicana. Muchísimas gracias, estamos aquí. Ay, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues sí, justamente como lo dice Liliana, Jalapa es una ciudad que tiene mucho arte, mucha cultura, mucho movimiento cultural. Y justamente Liliana y yo, bueno, nos conocimos porque ella tomó el curso de creación de dossier artístico en Creativos Culturales. Y luego somos parte, este año bueno, yo apenas me incluí a la red de gestoras, es tu primer año, a la red de gestoras culturales de México, y ahí fue donde nos volvimos a encontrar en el chat de WhatsApp. Empezamos a hacer, bueno, yo solo he participado en una actividad, entonces ahí nos volvimos a encontrar. Mandé la convocatoria justamente para hacer estas entrevistas y Liliana fue una de las gestoras que aceptó, y vamos a tener a varias gestoras de la Red Cultural de Gestoras en México. Ay, lo dije al revés. La red, ¿cómo es? Gestoras Culturales en México. Se llama. Exacto. La red de Gestoras Culturales en México. Y pues vamos a iniciar con tu historia. Me gustaría, siempre a mí me gusta como conocer al creador detrás del emprendimiento, en este caso, ¿no? Entonces nos gustaría un poco que nos contaras cómo fue que iniciaste con esto del teatro, la danza, música. ¿Qué disciplinas son las que has experimentado? Bueno, en realidad, así como lo he dicho infinidad de veces y te lo dije hace ratito fuera de cámara, soy una metiche de las artes. Pero, como lo acabas de decir, sí, esta multidisciplina pues tiene mucho que ver yo creo que con los intereses natos que tenemos desde niños. A mí me tocó venir de una familia donde se cultivaba la música y así nos ponían a la hora de comer música de Vivaldi, por ejemplo. No sé, cualquier tipo de música, nos llevaban a conciertos y todo. Y entonces imagínate que para la mente de un niño, se empiezan a despertar tantas cosas. No solo eso, sino que estuve dentro de todos los talleres de las casas de cultura, en dibujo, música, ballet, etc.
Mi temperamento es bastante chisporroteante, no me puedo estar en paz muchas veces, y entonces creo que eso me dio la oportunidad de experimentar la parte kinestésica de mi personalidad. Entonces, bueno, así ha sido desde niña mi trayecto en las artes. Primero entro a Mandolinas Melódicas, una asociación civil que ya desapareció en la parte musical. Aprendí a tocar, aprendí a leer música. Lo que tocaba yo era una mandolina napolitana. Y pues era el miembro más pequeño de esa orquesta de cámara. Y pues bueno, era así como el fenómeno, ¿no? Porque, pues bueno, por algo me metieron allí. Después de esa parte, entré a la Academia de la Danza Mexicana, que recién se había reincorporado al IMBA, se había como reformado también. Fui la primera generación en 1982 y ahí el mundo se expandió, porque no nada más en la carrera. Yo estuve en la carrera de intérprete de danza de concierto, que era danza clásica y danza contemporánea. No nada más teníamos esas asignaturas simples. Algo muy bonito que teníamos era que todo el currículum era transversal con un eje muy, muy particular, que era la historia. Era una metodología, la metodología activa, la activa soviética, por eso es que la historia era tan importante. Y entonces, así como podíamos ver en teatro, en la asignatura de teatro, Las Preciosas Ridículas, lo coreografiábamos, hacíamos una danza barroca, la tocábamos, hacíamos la escenografía, estudiábamos en literatura. Cuando, por ejemplo, estábamos en la asignatura, imagínate, de biología, nos hablaban de los biólogos, de los principios de no sé qué tanto, etcétera. Entonces era una cuestión muy interesante que a mí me abrió la posibilidad no solamente de seguir haciendo música, hacer danza, hacer diferentes tipos de danza, sino meterme al teatro, meterme a las artes plásticas, que de alguna manera yo ya lo traía, pero fue el detonante para que continuara por mi cuenta, después en una licenciatura que hice específica para educación artística y demás. Nunca he dejado de capacitarme, tanto formal como informalmente, en las disciplinas artísticas. Órale, qué interesante. Justamente cuando nos contaba Liliana hace rato, ¿no? De esta escuela, decía, ay, qué feo, o sea, todavía no diciéndome, ay, en provincia no tenemos esas escuelas, ¿no? Justamente hay sus casos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que vengo de una ciudad muy pequeña, en Chetumal, Quintana Roo, que somos así, culturalmente hay una escuela de música, hay una escuela de danza. Obviamente sí hay escuelas, pero es como muy académico, ¿no? Justamente, y pues tiene muchas carencias, ¿no? Y justamente creo que eso es lo padre de la Ciudad de México, que puedes encontrar pues justamente muchas opciones, y aquí también en Jalapa pasa lo mismo, ¿no? Podemos encontrar escuelas de prenatal, ¿no? Por ejemplo, estimulación sonora, ¿no? Ajá. O escuelas de danza desde bebés, ¿no? Ese tipo vaya, todo, ¿no? Lo podemos encontrar en ciudades culturales, activamente culturales, ¿no? Como lo es la Ciudad de México o Jalapa. Y bueno, ya después de todo esto, que estudiaste educación artística, ¿cuándo fue que dijiste, voy a ser artista independiente? ¡Wow! Ya sé que es difícil. Lo truculento. Pues estuve mucho tiempo alejada. Bueno, estuve regresando a la memoria, en varias compañías independientes de danza contemporánea, porque, pues, desgraciadamente, el artista todavía en México y hace 20 años era catalogado bajo la hegemonía europea. Por ejemplo, yo nunca pude entrar a la escuela, perdón, a la Compañía Nacional de Danza, aunque estaba entrenadísima y me subía las puntas y lo que tú quieras, y el carácter y la interpretación, porque no daba ni la talla ni el peso. Uh-huh. Entonces, bueno, a otra compañía subsidiada tampoco. Entonces, de alguna manera,
estar en las filas de las compañías de danza independientes me abrió una posibilidad así como remota, pero de decir, se pueden hacer las cosas como a uno se les dé la gana, al margen del sistema, y pues es muy duro, porque no hay funciones, no hay presupuesto, tú lo sabes mejor que nadie, pero bueno, entonces, de alguna manera, esa fue como una primer llamada a la posibilidad. Me voy al magisterio, doy clases de educación artística, de idiomas, etcétera, y ahí me voy fogueando como con las cuestiones institucionales, siempre con la cosquillita de se puede hacer otra cosa. Empecé a gestar algunas producciones también multidisciplinarias, pero como que estaban allí en el tintero y guardadas. Hasta que un día volví a conocer porque lo conocí antes, al maestro Germán Hinojosa, porque lo conocí desde que estábamos en la facultad, ahora Facultad de Música, y entonces hicimos una mezcolanza de música mexicana con música de jazz, y fue un proyecto bastante interesante en el cual un día me dijo, yo la verdad lo hacía porque amo la música mexicana, y no nada más la conozco y la canto, sino también la bailo y la interpreto y la coreografía y demás, ¿no? Y entonces un día me dice el maestro Germán, oye, metí una carta para presentar el concierto al Museo de Culturas Populares. ¿Tenemos un concierto? ¿Cuál carta? ¿Por qué el museo? Así. Dije, bueno. Empezó a darse ese proyecto que se llamó en su momento México Sensontle, y a partir de allí dije, claro, se puede. Bien, eso fue en 2016. Y después me encargué de abrir espacios, de tocar puertas para presentar un producto que ya teníamos, porque pues era como el momento. Y después de eso, también estrenamos ese proyecto en el Museo de Culturas Populares, que siempre sí nos dijeron que sí, y después estaban comentándonos, necesitamos ver qué vamos a ofrecer, qué espectáculo vamos a poner para la Noche de Museos de octubre, porque se inaugura la ofrenda del Día de Muertos, que va dedicada a creo que era la Huasteca. Y entonces, yo tengo la obra que tengo allí, guardada en el baúl, desde hace 4 años. En un mes la monté, la ensayé, la produje, la terminé de producir porque ya estaban algunas cosas, pero olvidadas. Y entonces dije, claro, es momento de sacar todas estas ideas. ¿Cómo? No sé. ¿Dónde? Tampoco. Porque ese es un campo que realmente sí tiene muchas áreas de oportunidad y es poco explorado. Es un nicho, le decimos. Exacto, y sobre todo por nosotros los creadores. Estamos muy acostumbrados a imaginar, a crear, a producir, etcétera. Y luego, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vendemos? ¿Dónde lo vendemos? ¿Quién no lo compra? ¿Cómo lo hacemos? Nos atientas. Pero así empezó este mundo en Balam Arte Escénico de lanzarnos a la producción independiente. Excelente. Entonces, en el 2016 fue que decidiste ya, este es el camino, ¿no? De emprender, ¿no? Más bien como de buscar, de darle nombre a lo que ya hiciste, ¿no? En algún momento. Bueno, pues Balam Arte Escénico, cuéntanos ahora sí del proyecto como tal. ¿A qué se dedica? ¿Qué hacen? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Etcétera. Bueno, Balam Arte Escénico como tal lo defino como un colectivo de seres inquietos, igual que nosotras, que nos juntamos en diferentes proyectos como una especie de laboratorio creativo. Tenemos justo los proyectos, las producciones artísticas, música, teatro multidisciplinario,
talleres y cursos que se hacen a diseño. Ah, muy bien. Ajá, entonces, aprovechando la otra parte de mi formación, que es la pedagogía, hacemos justo ese diseño. Por ejemplo, hemos estado en diferentes talleres de los laboratorios creativos de Alas y Raíces, de Secretaría de Cultura, en la que, por ejemplo, llegamos primero con un primer proyecto que se llamó Calaveritas Musicales, pero nos jalaron, por ejemplo, para fandangos por la lectura. Y como no era temporada de Día de Muertos, nos dijeron, bueno, pues podemos modificarlo, podemos hacer esto, pues se trata de fomento a la lectura. Y entonces rehice el diseño para hacer creatividad literaria y luego ponerle música, musical, para que claro. los chicos, exacto, lo hicieran de una manera sencilla, fácil y que no fuera tedioso, ¿no? Hicimos talleres para la Feria de las Calacas, no nada más en la cuestión musical, sino también en la cuestión plástica, ¿no? Entonces abarcamos justo esa multidisciplina tanto en las producciones como en los talleres. Eso está súper padre. Ajá, entonces, bueno, pues hay muchos sueños que tenemos en Balam Arte Escénico a nivel, sobre todo a nivel comunitario que de alguna manera vamos a aterrizar porque nos enfocamos en fomentar la creatividad y la cultura a través de las artes escénicas. Y creo que una base importante es llegar a las infancias. Claro. Parte principal. Sin embargo, por ejemplo, los conciertos de música mexicana que damos son muy bien acogidos por la población de personas adultas y adultos mayores que de pronto también llevan a sus nietos, a sus hijos y estamos haciendo un puente generacional muy interesante, fíjate. Claro, justamente yo conocí en el curso de dossier, ¿no? que hiciste con nosotros en Creativos, pues justamente esta parte de los conciertos, de las presentaciones de música mexicana, pero me gusta mucho justamente es esto que hacemos nosotros los creadores, porque no es solo lo hemos visto contigo, si ustedes han visto los demás capítulos y conocen los proyectos de los... Ahora sí que los artistas independientes, justamente abarcamos todas estas cuestiones, ¿no? Todas estas de dar talleres, dar presentaciones, bueno, creo que en tu caso es mucho más amplio, ¿no? Porque pues estás como siendo multidisciplinario y aparte interdisciplinario, ¿no? Sí. Justamente, que eso es muy, muy importante y que yo creo que todos los que nos dedicamos a dar clases debemos de tener esa parte, ¿no? Yo también estudié educación artística, entonces también llevé artes plásticas, también llevé danza, también llevé teatro en expresión corporal, ¿no? Y justamente es algo que tratas de meter como músico, en mi caso que yo doy clases de música, tratas de meter en tus clases de música, ¿no? Pero justamente esto que me comentas es como de wow, claro, ¿no? Puedes hacer calaveritas musicales, puedes hacer cuestiones literarias que luego musicalizas y es un todo y es creo que una visión que en la escuela como tal, en música, en danza, en una licenciatura en música, una licenciatura en danza, incluso me atrevo a decir que en una licenciatura en educación musical, no se ve tanto como un educador artístico, ¿no? Justamente, o tú que tienes esta preparación de danza, ¿no? Y de toda esta cuestión. Y bueno, pasando al siguiente tema, ¿cuál sería entonces... ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, ¿ustedes tienen un espacio físico? Fíjate que no. Lo tuvimos, pero desafortunadamente el revolcón de la ola pandémica hizo que dejáramos un espacio muy, muy, muy bonito que nos acogieron. El Libroclub Otón Salazar Ramírez, a quienes mando un saludo, que hacen un trabajo comunitario muy, muy de fortalecimiento, sobre todo a todos los niveles. Ahí estábamos como un espacio. Sin embargo, fíjate, esa es otra de las cuestiones, la importancia de tener un lugar donde poder hacer todo esto. Nos partíamos en 1000, porque cuando llegaba la temporada de Día de Muertos, donde presentamos esta obra, que por cierto, estamos ahorita en plena temporada,
necesitamos un espacio, un salón para ensayar las escenas de títeres en los espejos, todo el montaje, etcétera, y no tenemos. Sin embargo, hay que estar gestionando dónde se pueden hacer los intercambios, obviamente todo lo demás. La otra parte, que creo que me estoy adelantando, es que lo hemos seguido haciendo vía remota y eso es una maravilla. Sí, también es una facilidad que nos dio, ¿no? En este caso, o más bien que ya nos acostumbramos con la pandemia que ya está pasando, esperamos. Pero sí, justamente, oye, qué interesante. Por todo lo que hacen, o sea, para mí la lógica de uno es que tengan un espacio, ¿no? Pero sí, justamente ya llegando a ese tema, ¿no? De la pandemia, ¿cómo fue que Balam Arte Escénico más bien sobrepasó la pandemia? ¿Cómo? Porque no conocemos yo conozco varios proyectos o emprendimientos culturales que pues desaparecieron, ¿no? Después de la pandemia, los creadores, pues yo sé que es muy frustrante, fue fue feo, ¿no? Incluso para mí fue sentir esa incertidumbre, fue muy, muy fuerte. Pero me gustaría saber cómo lo afrontaron ustedes. Pues con mucha creatividad, sí, como todos siempre. nosotros, porque en un principio donde todo se paró, donde el mundo se paró, y más la cultura, fuimos los primeros en estar dentro, por decirlo así, en estar confinados, y los últimos que salimos, ¿no? Y eso fue muy duro y nos puso a pensar en tantas cosas, en la necesidad que tiene el arte en la vida humana y en la poca valoración que tenemos como parte esencial de la actividad humana, ¿no? Entonces, bueno, en un principio fue el pánico porque nos paramos a la mitad de unos talleres que estábamos dando en el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en esa zozobra acudimos a las redes, acudimos a grabar, acudimos a las plataformas. Lo mismo, nos paramos a la mitad de un proyecto con Aras y Raíces y todo fue vía virtual. Yo también me quedé parada con mis clases, tuvimos que hacerlo de vía virtual. Sin embargo, la agenda que yo ya tenía programada para los conciertos de música mexicana, para la obra de teatro, que eran sobre todo esas dos producciones que teníamos como muy, muy fuertes, se pararon completamente. Dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? En fin. Y creo que este asunto en el que ya nos acostumbramos, pero también fue una tabla de salvación para los creadores, claro, ¿no? Claro. Fue hacerlo justo vía Zoom, así como el curso de creación de dossier fue el concierto, vamos a hacer la noche mexicana, y entonces cada quien estaba en sus casas y estábamos en el tequila y no sé qué tanto, y nosotros tocando música mexicana, etcétera. Y perdón, hablo demasiado de bulto. Y de pronto, pues, ¿saben qué? Aquí está la cuenta bancaria, porque pues ahora no hay una taquilla física, no hay un lugar físico, y casi al principio fue así de, oye, es cooperación voluntaria. Y ahora sí que los mismos seguidores dijeron, nos sugirieron, no, pon una tarifa como si fuera de veras un concierto. Y hubo buena respuesta, hubo mucha solidaridad en ese respecto, ¿no? Cuando hicimos la obra cuando llegaba la temporada ya de Día de Muertos y todos estábamos encerrados, nadie podía verse, en el pleno 2020, de pronto se me ocurrió. Porque los museos generalmente son quienes abren sus puertas para presentar nuestras producciones, nos llaman y demás. Y entonces en una de esas se me ocurrió hablarle al director del Museo Archivo de la Fotografía, que fue quien nos abrió también el espacio junto con la Fonoteca para presentar el primer disco, Agua de Todos los Ríos. Le dije, necesitamos hacer algo. Tengo este proyecto. Yo sé que tú tienes un programa que se llama Ventana Musical y podemos hacer una especie como de ventana musical, pero es que es vía virtual. A ver cómo lo hacemos. Mira, tengo esta idea. Y si lo proyectamos en un video, tengo un video, pero ¿sabes qué? Tiene muchos problemas de audio, tiene algunos problemas con las escenas. En 1, 2, 3,
me comuniqué con todo el equipo y les dije, ¿tienen sus celulares listos? Perfecto, vamos a rediseñar la obra. Hicimos esa nueva versión en pantallitas. Cada quien se filmó en su casa, metí escenas de donde estábamos en teatro. Fue una cuestión audiovisual, la verdad, creativa y con muchas ganas de hacerla y muy loca. Muy loco. Ay, qué padre, ya lo quiero ver. Sí, ¿Hay algún lugar donde lo podamos ver? Está en el YouTube del Museo Archivo de la Fotografía, está también en el YouTube de Balam Arte Escénico, y me imagino que también está por allí, porque lo hicimos vía conversatorio. Uh-huh. Entonces presentamos la función y platicamos al respecto de toda la investigación de la obra y demás. Ese también está en el Museo del Chocolate, en las redes del Museo del Chocolate y en el Museo Archivo de la Fotografía. Y sí, eso nos dio, me decía una de las compañeras actrices, ya me dio oxígeno para el siguiente semestre. La verdad es que sí, justamente nosotros, me gusta poner ejemplos, para que vean que no es como cómo resolver, ¿no? En esta cuestión de la pandemia fue muy difícil, nunca creímos vivir algo así, ¿no? La verdad, no nadie estaba listo. Y justamente nosotros, pues éramos dos, ¿no? Que estábamos aquí encerrados. Y dijimos, ¿qué hacemos, no? Nos pusimos a hacer 1000 hobbies, ¿no? Aparte, ¿no? Aprendemos cosas nuevas, justamente también esta oportunidad de aprender a utilizar un Zoom, por ejemplo, uh-huh. o de aprender a grabarte, es algo que yo siento que rescatamos, ¿no? De la pandemia. Nosotros nos hicimos de equipo, ¿no? Para poder tener un mejor micrófono para tus clases, para poder grabar, todas esas cuestiones. Y justamente nosotros hacíamos transmisiones en vivo todos los viernes. Y no tanto para nuestro público, sino para nosotros, ¿no? Exacto. O sea, justamente eso de tener ese contacto que normalmente estamos demasiado acostumbrados, que nos quitaron de un día para otro, ¿no? Y que, bueno, ahora sí, ¿no? Y mi esposo decía, no, sí, ya tengo con esto, me motivé y ya puedo seguir creando, claro. Puedo seguir ideando, ¿no? Es otra manera de la tercera llamada. Sí, claro. ¿Y cuántos son en Balam Arte Escénico? En Balam Arte Escénico, déjame hacer la cuenta. Te digo, somos un puñado de adorados locos que les mando todo el amor del mundo porque han sido tan solidarios y tan locos como yo de seguirme en esta empresa. Por ejemplo, el proyecto que tenemos de Agua de Todos los Ríos, Diego, ya finalizó, pero estamos con De Marchante a Marchante, con este concierto de música mexicana que fue la banda sonora que nos pidió el Museo Archivo de la Fotografía para uh-huh. incluirlo en un documental. Y de ahí volvimos otra vez a los conciertos de música mexicana. Somos 3 personas. Uh-huh. José David Cano Camacho, guitarrista, Sofía Gama, pianista, su servidora Liliana Gama en las guitarras, en las voces. Tenemos otro proyecto que estamos armando con otra compañía, otra colaboración con atenienses, que es un proyecto de teatro y música sobre los diversos géneros que escribió Sor Juana. Entonces es Atena Medrano, actriz y directora en este caso, y su servidora Liliana Gama también en la música, en la voz y en la actuación. Sofía Gama, que se integra nuevamente en el clavecín para hacer estos confites, porque le estamos quitando a Sor Juana la solemnidad de monja que realmente no tenía, pero sí, en sus textos lo notamos. Exactamente, y en su vida más todavía. Y, por ejemplo, tenemos la otra producción, Chantolo o El Señor que no puso ofrenda, y ahí somos 8. Ok. Sí, son como diferentes elencos, ¿no? Que van. Eso está muy interesante. Justo porque te da la oportunidad, este tipo de modelo de negocio que tú me cuentas, te da como la oportunidad de hacer más cosas, ¿no? Y de alguna manera también de darle esa flexibilidad a los compañeros de que sigan haciendo sus cosas. Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, está en Chantolo Arturo Galicia,
que también es cantante y actor. Está nuevamente repitiendo Sofía Shirogama, José David Cano Camacho. Se integran nuevos miembros. Roberto Yáñez, bailarín, que está apenas empezando a deleitarse y a degustar el teatro como actor, como titiritero y como músico. Les ponen retos aparte. Sí, de verdad. Eso está increíble. Eva López, bailarina, que también está en igual, empapándose y sumergiéndose de la vida escénica del teatro, ¿no? Está Lulú de la Cruz, que ella es músico, diseñadora gráfica, pero ella está en cabina. Bien. Entonces ella está al pendiente del proyector, etcétera, porque necesitamos el staff, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En fin, también se integra, por ejemplo, solo para este proyecto, así, como te decía, ¿no? Entrando y saliendo, Fabiola Basoco en la escenografía. Y bueno, te digo, somos... Sí, es súper multidisciplinario y aparte eso está súper padre. Cuando uno emprende, tiene que ponerse retos y hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer, ¿no? Exactamente. Y eso está súper bonito porque justamente te abre un panorama y te quita como ese peso del músico clásico o ese peso del actor de teatro, ¿no? Nada más. De escuela, exactamente. Sí, y eso es justamente lo padre de emprender y lo que podemos ver en todos estos proyectos que conocemos aquí en Creativos Culturales, que te sacan de tu zona de confort. Exacto, ¿no? Es lo que decías un poquito, todos tendríamos que probar esa multidisciplina. Claro. Y este tipo de cosas yo también soy medio salvaje. Porque de pronto, pues cada quien tiene su papel en la obra, etcétera, pero de pronto les digo, a ver, Eva, vas con los brazos del títere. ¿Yo? Pero si yo, no, vas, así, etcétera, ¿no? Arturo, ahora tú eres el diablo viejo, y entonces, Arturo tiene que ponerse a bailar y tiene que hacer el diablo viejo, y aparte interpretarlo y bailarlo y demás, ¿no? Roberto, te toca cantar. Yo no canto. Sí, cantas, etcétera. Me recordaste al director de cierto ensamble antiguo que nos hace actuar. Exacto. Sí. Pero tenemos la capacidad, solamente es cosa, yo creo que un poco también como en esta cuestión de emprender, pues de quitarnos el prejuicio y aventarnos, porque es... Sí, y justamente es lo mismo que te hace, ya pasando al siguiente tema, justamente es lo que te hace esta parte del emprendimiento, ¿no? No solo como aventarte a hacer cosas nuevas en el escenario, sino también fuera del escenario, ¿no? ¿Cómo te vas a vender? ¿Cómo llegar a tocar puertas, como decías, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, en este caso de la pandemia, ¿no? Que fue súper fuerte, cómo regresar a la presencialidad, porque ya cambió. O sea, lo que nosotros conocimos en el 2019, los principios del 2020, ya la gestión cambió totalmente diferente en cuestiones de administración, de cómo se manejan, de incluso las personas que están ahí. Uh-huh. Entonces, ya abordando un poquito eso, ¿cómo fue que ustedes regresaron, ahora que ya estamos regresando a la presencialidad? Bueno, aquí en Jalapa yo siento que nos tardamos un poquito en regresar a la presencialidad. Uh-huh. Nosotros en nuestros proyectos tardamos hasta este año 2021, fue que regresamos con todo, ¿no? En marzo, y ya de ahí no hemos parado. Sí ha sido un proceso un poco, pues, diferente, ¿no? Porque ya nos habíamos acostumbrado a la virtualidad también, ¿no? Después de los años. Pero me gustaría saber, ya abordando en esta segunda temporada del podcast, sí esta pregunta, ¿no? ¿Cómo fue el regreso a la presencialidad de Balam Arte Escénico? Con mucha zozobra. Nos tardamos porque empezaron a abrirse muy poco a poco los foros, la cantidad de personas, etcétera. Todavía no había manera de saber si nos iban a rentar un teatro, si teníamos que hacer, ¿no? Nosotros regresamos a la presencialidad en noviembre, justo hace un año, en Tepetlixpa, donde el cuarto festival Sendero de las Flores nos invitó para presentar la obra de Chantolo al aire libre. Es una obra escénica con recursos meramente teatrales,
pero que la hemos presentado hasta en un salón de clases. Ajá. Y bueno, de manera muy segura, al aire libre, regresamos allí. Pero hasta entonces, volvimos a hacer otra locura en el Museo Archivo de la Fotografía, donde el teatro lo sacamos a la calle. Así, bien novohispano, casi en el atrio de la iglesia, afuera de la calle de Guatemala, afuera del museo. Un templete, unas telas, la iluminación que se pueda, la nuestra, el audio, 1, 2, 3, sacamos como en el carro de comedias el teatro y lo regresamos. De esa manera fue que empezamos nuevamente a decir, aquí estamos. Porque sí, la gente estaba ávida y temerosa de regresar a estos escenarios. Bueno, esta pregunta está súper padre, porque nosotros aquí en Jalapa, y lo platicamos en los otros capítulos, que justamente a la gente había un auge, una emoción, ¿no? De la gente de regresar al teatro, de regresar a eventos artísticos presenciales, y lo platicamos aquí con todos los capítulos anteriores. Pero me gustaría saber, en Ciudad de México, ¿cómo fue? ¿Cómo la gente sí fue a los lugares o no? Es curioso, hay un comportamiento que, como lo mencionaste hace un momento, no tiene nada que ver con lo anterior. Sí, claro. Uno hubiera pensado que íbamos a tener las colas de gente porque ya, que si veíamos que estaban en Six Flags, que si estaban en los cines, que iban a estar igual en nuestros espectáculos, como antaño o etcétera. Y no, fue muy difícil, fue difícil. Incluso cuando presentamos el segundo disco de Marchante a Marchante, ya como banda sonora, tuvimos que hacerlo de manera muy pequeña, casi con los puros cuates, porque la gente no tenía, estaba muy temerosa. Era muy raro, porque veías el supermercado, veías los centros comerciales abarrotados y los centros culturales no. Yo creo que tiene que ver con el target, tiene que ver con el tipo de público que va a estos eventos. Y también creo que tiene que ver que pues la pandemia se centraba en la Ciudad de México, ¿no? Que todo era ahí, ¿no? En el sentido de que pues hay demasiada gente, que eso no se veía aquí en Jalapa. Por ejemplo, te digo que nosotros nos tardamos en regresar, y creo que es un buen tema ¿no? De conocer los contextos y cómo se comportan los públicos en una ciudad tan grande como Ciudad de México, y en una ciudad grande, porque somos 500,000 habitantes aquí en Jalapa, pero pequeña en el sentido de comparado con otras ciudades, y que aparte que hay, creo que si hablamos de números, o sea, de estadísticas, sí hay más eventos culturales aquí en Jalapa por persona que en Ciudad de México. O sea, que hay muchísima oferta, demasiada, creo que para los gustos de todos, ¿no? Pero justamente la gente, pues nosotros regresamos en marzo con un sold out, en donde no cabía un alma, y donde decíamos, si aquí hay un enfermo, nos va a contagiar a todos, ¿no? Pero pues no pasó nada, ¿no? Y así fueron concierto tras concierto. Obviamente estuvimos midiendo a los públicos, ¿no? Qué era lo que quería, porque justamente nosotros tuvimos una transformación de integrantes en la pandemia. Claro. Entonces ya era un elenco totalmente nuevo, era un programa que nunca presentamos en vivo, ¿no? Que era un plan, ¿no? Y que tenía 2 años presentándose en virtual, ¿no? Sí. Y que era como súper raro, ¿no? Porque a mí yo me acuerdo mucho que me daba ansiedad, o sea, eso fue hace 6 meses, ¿no? Pero a mí me daba ansiedad porque decía, yo no sé cómo va a responder la gente. O sea, yo no sé si van a venir, yo no sé si les sigue gustando el ensamble, ¿no? O sea, ese era como mi miedo. Y la gente lo tomó muy bien, tanto así que la mayoría de los conciertos que hemos tenido, pues ha habido un sold out, y eso está súper padre, ¿no? Pero en el caso de la Ciudad de México es muy diferente el contexto, y me gusta mucho esa perspectiva que podemos abordar aquí mismo. Claro, y hay otra cosa bien importante en la que también necesitamos aprender: la creación de públicos. Claro, es sumamente importante. Y cambió radicalmente, o sea, somos un público diferente 2022 al que éramos en 2019.
Somos compañías diferentes, aunque hagamos lo mismo. Somos compañías que también nos transformamos y al momento de regresar aquí necesitamos volver a crear públicos. Sí, volver a hacer estrategias y seguirse capacitando. La verdad es que acercarme a creativos culturales y a la red de gestoras es por esa necesidad imperiosa de sentarse a asumir que más allá del ser creativo que soy, de la productora que soy, tengo que ser una gestora asertiva. Claro, sí, y justamente eso también siento que fue algo que nos benefició a nosotros como artistas en la pandemia, porque justamente tuvimos que ser creativos. O sea, era como de o le haces o cómo pagas tu renta, ¿no? Porque justamente fue eso de, bueno, vamos a crear redes. Aquí en Jalapa hubo un movimiento increíble de gestores culturales. Se creó la red se llama Rexis, Red de Espacios Culturales Independientes en Jalapa. Y de ahí nació otra red de espacios de formación, y de ahí nació, wow. fueron creando redes, ¿no? Y justamente pudimos colaborar, conocí foros nuevos, conocimos artistas nuevos, que justamente pues todas las personas que participaron en el podcast, la primera temporada, por ahí los conocí. Claro. ¿No? Muy pocos, eran 3, eran amigos míos, los demás eran, pues yo no, por ejemplo, yo no conocía el movimiento de danza contemporánea tan grande que había aquí, o el Festival de Noche de Catrinas que teníamos, que es reconocido, ¿no? Nacionalmente. Entonces, justamente es eso, crear redes, y creo que es algo que nos dimos cuenta, que necesitamos de los demás. Exacto. Para poder, porque por ejemplo, para poder seguir en este negocio, porque justamente es un negocio, ¿no? Y lo tenemos que ver así. Y aparte fortalecernos, ¿no? Nosotros mismos como gestores, porque podemos conocer las historias de otros gestores, gestoras que están realizando y que tuvieron y que cometieron un error, y que con ese error, si nos lo cuentan o lo conocemos, podemos nosotros aprender, ¿no? Y creo que es algo que a mí me gusta mucho de la red de gestoras. Yo desde que conocí ese proyecto dije, yo quiero ser parte, ¿no? Uh-huh. Y les mandé un mensaje y me dijeron, mira, es a través de una suscripción, ¿no? Y ya cuando salió la suscripción, lo hice, ¿no? Uh-huh. Y ha sido súper satisfactorio conocer, ¿no? Las perspectivas, los contextos, los proyectos, de aparte, como lo decías, personas inquietas, mujeres inquietas como nosotras, ¿no? Que estamos emprendiendo, que tenemos negocios y que somos parte, ¿no? de la industria cultural de México, ¿no? Exactamente. Y la última actividad de las gestoras que yo participé se llamó Caja de Herramientas. Y fue tan bonito, tan cálido, porque Erandi y Laurín nos invitaron primero a decir en qué la regamos, cuál fue la peor regada de la vida, ¿no? ¿Qué fue lo que no nos salió? Pero no visto desde una manera trágica, de, híjole, ¿cómo le fue esta? No, uh-huh. No, sino después era, claro, a mí me pasó igual, y cómo salimos de esto. Y después fue la otra cara de la moneda. Ha sido una retroalimentación muy bonita, porque a esa regada que yo vi, bueno, no regada, pues, sino algo que no me salió, que le pasó lo mismo a 1, 2, 3, y a alguien le salió muy bien, y entonces nos compartimos. Eso que dices tú es vital. Yo ya los venía como mascullando un poco, pues, antes de la pandemia, pero justo en esta crisis cultural, me di cuenta que necesitábamos crear redes, vincularnos, insistir, persistir y resistir como siempre, pero en conjunto. Pero acompañadas. Exactamente. Exacto. Y afortunadamente también nos acompañaron las instituciones hermanas que nos siguen abriendo puertas, simplemente para decir, preséntalo aquí. Pues sí. Porque de veras, una vez que se abrió esto, no hay dónde. Sí. No, y aparte una saturación, ¿no? de artistas que quieren regresar a la presencialidad. Aquí en Jalapa hay muy pocos foros, desafortunadamente. Hay pocos foros institucionales, uh-huh. Muchos foros independientes,
Los foros independientes son con pues gente, muy poca gente es la que cabe. Entonces, pues tienes como las dos caras, ¿no? Un foro muy de bueno donde puedes cobrar, ¿no? Bien, que es el foro independiente, pero pues no puedes ganar tanto porque son poquitos lugares, ¿no? O tienes un buen foro, ¿no? Grande para 200, 300 personas, pero que no puedes cobrar tanto, ¿no? Entonces aquí nos quedamos así como de, bueno, ¿y ahora qué, no? Es como, no tienes un intermedio, ¿no? Eso está feíto, pero justamente hemos sabido trabajar con eso los artistas aquí en Jalapa, pero hay mucha demanda de artistas. O sea, tú en este momento quieres agendar algo, ahorita es hasta marzo del 2023. Wow. O sea, sí. O armar aquí tu foro. Exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un pequeño foro, que es un pequeño foro que se armó para la pandemia para poder grabarnos, ¿no? Eso fue justamente como quedó. La idea sí es hacerlo un foro más formal, pero pues le cabrán 30 personas, ¿no? También hay que pues conocer las realidades, ¿no? Claro. De dónde estamos parados. Y justamente ahorita que hablamos de gestión cultural, me gustaría que nos platicaras cómo fue que te diste cuenta o cómo descubriste la gestión cultural así como materia, ¿no? Y tomaste tu primer curso o una conferencia. ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Híjole, la verdad es que no sé. Cuando Daniel Vargas, el director del Museo Archivo de la Fotografía, un día llega y me presenta con otros miembros de la comunidad fotográfica, Liliana Gama, músico, artista escénica, gestora cultural, dije, mucho gusto. Yo, gestora cultural, y ya así en corto le dije, yo no soy gestora cultural. Por supuesto que lo eres, haces esto y esto y esto y esto. Y dije, sí es cierto. De veras. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo empecé a hacer? No sé. O sea, desde crear un dossier, desde hacer unas fotografías, desde darle un sentido a lo que tenemos que hacer, desde crear un currículum específico para tal cosa, etcétera. Pues yo me fui, lo fui haciendo de manera intuitiva, un poco apoyándome en la pedagogía, que tienes que hacer un plan específico para tal cosa específica, con tales aprendizajes esperados, etcétera. Un poquito por allí, de manera de veras empírica, intuitiva. Y obviamente en la pandemia hubo muchos talleres, muchos propuestas gratuitas y no gratuitas en las que me pude apoyar, entre ellos el taller que tomé contigo. Hubo una apertura también de cómo hacer un proyecto cultural de Secretaría de Cultura. Y entonces ahí me voy dando cuenta de todos los huecos que se tienen que llenar, y en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Es muy diferente meter una convocatoria a un Icanca, por ejemplo, a un festival independiente, a meter una convocatoria para bajar un recurso y hacer un proyecto comunitario, ¿no? Etcétera. Y tiene uno que aprender a redactarlo dependiendo qué es lo que quieres y qué es lo que pretendes mostrar y demás, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta de que a raíz de que se crea Balam Arte Escénico en 2016, he estado haciendo gestión cultural. Nunca me di cuenta hasta hace, creo que el año pasado, ¿no? Que me presentaron como gestora cultural. No me había dado cuenta yo de lo que yo hacía. Sin embargo, estaba yo en esta conciencia de que tengo que meterme a estudiar en serio este tipo de cosas, porque no hay quien lo haga. Sí, no, y justamente creo que es lo que hace falta, que los artistas se profesionalicen, o sea, más bien, si los artistas que quieren ser emprendedores, quieren ser artistas independientes, no, si tú crees que este es tu camino, tú debes de enfocarte y decir, ok, tengo que profesionalizarme en esto. Y yo estudié la licenciatura en Educación Artística
y ya hacía gestión cultural desde hace muchos años. Y decidí, bueno, terminando, aquí en Jalapa tenemos una maestría muy buena que es en producción artística y marketing cultural. Y entonces dije, ok, es particular, no es barata. Obviamente tuve una patrocinadora muy grande que es mi mamá. Qué maravilla. Le comenté y me dijo, claro, te apoyo. Y, y lo hicimos, ¿no? Estudié la maestría. Y ahí en la maestría fue cuando mis proyectos tuvieron un crecimiento increíble, porque justamente, y lo platicábamos con el maestro Jorge González y el maestro Jorge Vázquez, que yo pues todo lo que aprendía en la maestría semana con semana, lo poníamos en práctica en los proyectos. Y decíamos, esto funciona, esto no funciona, esto puede ser así, esto no puede ser así. Y fue un crecimiento, así como crecí yo así en estrategias y en herramientas para poder hacer, así crecieron los proyectos, ¿no? Y justamente creo que lo deben de hacer en serio, ¿no? Es algo muy, muy importante porque aparte te quedas con las perspectivas. O sea, yo estuve 2 años enfocada en eso y ahorita, por ejemplo, que pues yo doy asesorías personalizadas. Hay alumnos de gestión cultural que me piden asesoría para pues clases, ¿no? Y así que necesitan. Y me doy cuenta de todo lo que leí, de todo lo que aprendí en esos 2 años. Y digo, ¿en qué momento yo hacía todo eso? No sé, ¿no? Y son conocimientos que tienes ahí, pero que tú ya crees que son... Yo ahorita después pues yo salí en el 2019, justo, de la maestría. Ya pasaron 3 años que salí y digo, quiero seguir estudiando, ¿no? Quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y eso es algo que como gestor cultural no debemos dejar nunca. Ni nunca, como artistas. Nunca, ¿no? Claro, no, claro, justamente, ¿no? O sea, si tú como artista es como esto, ¿no? O sea, tú siempre tienes que estar actualizado, siempre tienes que estar estudiando. Es como por ejemplo, un bailarín que sale de la licenciatura en danza y deja de bailar, ¿no? O sea, no, es justamente lo mismo. Y en gestión cultural también lo es, porque justamente nos vamos actualizando, no hay nuevas leyes de cuestiones súper básicas, como en este año la ley fiscal, ¿no? La reforma fiscal que hubo. Nosotros como gestores culturales, o más bien tú como artista independiente, tienes que saber cuáles son los cambios que hubo en la cuestión fiscal, ¿no? En este caso, pues, a mí me tocó cambiar, ¿no? De régimen y hacer por el nuevo régimen y así, ¿no? Y justamente tienes que estar actualizado y hay muchos temas, la gestión cultural es tan grande que por eso existen gestores culturales para cada cosa, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, tú eres productora y eres una gestora cultural que produce tus propias cosas, ¿no? Y hay gestores culturales que se dedican a la investigación y hay gestores culturales que se dedican a la educación, nada más, ¿no? Es ahora sí que una rama muy, muy amplia. Muy amplia y que yo la verdad no conocía así como algo profesional, pues, ¿no? Y hay muchas universidades que pareciera que la están abordando ya, lo cual me parece maravilloso. Y también hay diferentes carreras, o sea, tenemos una realidad muy, muy diametralmente opuesta, en que si corres con suerte y entras a la audición de la orquesta, de la Sinfónica de Jalapa, ya tienes hueso, ya tienes contrato y ya no tienes que preocuparte por ver dónde vendes tu trabajo, porque ya te estás empleando. Pero ¿cuántos son? Todos los demás ya vimos que tenemos que movernos porque, como dice Jaime Sabines, los amorosos no duermen porque si duermen se los comen los gusanos. Así somos nosotros. Por eso somos artistas independientes, productores independientes. Pero entonces también creo que la gestión tiene esas dos vertientes muy grandes. Digo, para hablar a grosso modo, lo estaba viendo, por ejemplo, en la universidad donde tú estudiaste En realidad. En Claro, realidad. porque entraste sí te vi ahí yo también hicieron un seminario. Un seminario de gestión cultural. Exacto, Sí, un es cierto. seminario y algunas charlas, etcétera. Y pedí informes. Y porque estoy justo en esto, también pretendo sumergirme más en ello. Y vi, por ejemplo, que la UAM Xochimilco
tiene un programa de maestría en gestión cultural, pero son diferentes. Sí. Allá es política y gestión cultural. Entonces y aquí es producción y marketing cultural. Y si estamos también hablando de nuestras realidades, competimos contra un mercado ingratísimo, que son los medios masivos de comunicación y la industria del entretenimiento, que muchas veces nos deja en una posición sumamente desfavorable. Y creo que el marketing es de las cosas menos fortalecidas que tiene un artista para vender su trabajo. Sí, porque luego te dicen, nosotros tenemos una política dentro de nuestros negocios aquí en Vivaldi Academia de Música, que tiene varios proyectos, como el podcast que de aquí nace. Es como de, bueno, si no lo quieres, o sea, si me vas a poner condiciones, no. Y creo que eso es una política muy fuerte que ya nos podemos dar el lujo, ¿no? Después de tantos años, de la trayectoria que tienes, todo eso. Por ejemplo, tanto así como de que te quieren contratar, ¿no? En el ensamble para una boda de Game of Thrones o del Señor de los Anillos, ¿no? Y te quieren pagar como si fueras un solista, ¿no? Exacto. Cuando son 7, ¿no? Y digo, perdón. Cuando son 7, cuando son músicos que han estudiado Exacto. tales cosas. Y te ensayamos semana con semana, y hay vestuario, y hay escenografía. Exacto. Y que no tocas, perdón, o sea, y no es una comparación baladí ni nada por el estilo, pero no tocas un teclado electrónico, sino estás tocando instrumentos antiguos. Sí. Ajá, bueno. Por ejemplo. ¿No? Pero sí, justamente eso, ¿no? Pero... Y también... Y luego que por la necesidad artistas aceptan esas condiciones, ¿no? Y que si tú tuvieras una buena formación en marketing, podrías, pues no, porque ya sabes quién va a ser tu target, ¿no? Exacto. ¿No? Ya sabes a quién le vas a vender, ya sabes a cuánto cobrarle al ayuntamiento de Jalapa o cuánto cobrarle al restaurante, por ejemplo, al que vas a ir a tocar, ¿no? O sea, son públicos totalmente diferentes, pero justamente con el marketing sabes que ellos dos sí son tu público. Exactamente. ¿No? Y eso es algo que no te enseñan en ninguna escuela de artes. Exacto. O, por ejemplo, cómo ser artista o colectivo comunitario cultural y no morir de hambre en el intento. Porque puedes tener las dos cosas. Sí, ¿no? sí, claro. O sea, y yo creo que no está peleado. No, o sea, para nada. No está peleado querer lucrar con tu trabajo y no querer lucrar con tu trabajo. El artista, yo siento que el artista es muy humano. Es una carrera muy humanista, en la cual todos los artistas que conozco, que respeto, tienen esa parte de, mira, mi trabajo cuesta tanto, pero aparte de que esta persona me está pagando tanto por mi trabajo, también yo le doy, ¿no? a la comunidad. Claro. ¿No? O sea, también, así como tengo proyectos y tengo conciertos de gala, también tengo conciertos para los niños. O talleres. De mi colonia, exacto, ¿no? O claro. También puedo tocar en el parque, ¿no? O también, y eso creo que los mismos artistas ni cuenta se dan que lo hacen, ¿no? Sí. ¿No? Sí, y cómo, por ejemplo, poder vender a las comunidades, que realmente no se lo vendes a la comunidad, sino a quién se lo vas a vender, exacto. ¿no? Eso es muy, muy importante. O sea, ¿de dónde bajas el recurso? Claro. ¿Bajo qué parámetros para que te paguen ese proyecto cultural comunitario? Para eso, ahí voy a hacer mi comercial aquí de Creativos Culturales. Tenemos un curso de procuración de fondos que justamente conocemos estrategias para no morir, o sea, más bien para poder financiar. Exacto. ¿No? Que eso es tampoco algo que no te enseñan y que a nosotros nos costó muchísimo trabajo en encontrar un modelo de negocio, que eso es lo que aunque sea una actividad sin fines de lucro, debes de tener un modelo de negocio. Tienes que encontrar ese modelo y saber cómo ahora sí que financiar lo que quieres hacer, ¿no? Claro. Porque eso es la ventaja de ser artista independiente, que tú puedes hacer lo que tú quieras, así como la Barbie, ¿no? Entonces, pues sí, justamente eso. Ay, ya me gustó mucho la plática. Sí. ¿Algo que más quieras agregar? Pues, de este último tema. último tema. De la profesionalización y del marketing, más que nada. Bueno, pues abonando al comercial, la verdad es que cuando yo tomé tu curso, fue un boom. O sea, yo empíricamente hacía mis dossiers y no nada más reaprendí a hacerlo,
sino que nos hablaste de la proyección financiera, nos hablaste de esto, de la procuración de fondos, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y no, bueno, obviamente el taller no tenía 24 horas por sesión, ¿verdad? Porque iba a ser impresionante, pero todo aquello que empezaste a despertar en mí era de, claro, es esto más esto más esto más esto, y hay que seguirle, y hay que seguirle, hay que seguirle. Fue extraordinario y sí. La verdad es que ay, qué lo bueno agradezco que me lo mucho. dices. No, en serio, porque Sofía. justamente yo soy súper intensa y lo pueden ver en todo lo que hago. Y, Somos. y justamente eso es lo que yo quiero dar en mis cursos. Este curso está como, los cursos que yo doy son como el despertar. Porque yo cuando tomé un curso con una maestra que yo amo mucho, Diana, ella así, ¿no? Te metía esta cuestión, ¿y cómo vas a vender? ¿Y cómo vas a vender? Y me cuestionaba y me decía, a ver, ¿cómo quieres vender música antigua? Si la gente no conoce la música antigua. Exacto, ¿No? creación de públicos, Exacto. por ejemplo, ¿no? O sea, y me decía, ok, y estás en Spotify, ¿y quién te escucha? O sea, y lo promociona así, y me cuestionaba yo así de, ay, no, espérame tantito, ¿no? Sí, Estoy chiquito, así como el meme. Pero sí, justamente eso, y era como el despertar, ok, tienes que poner en orden, tienes que tener esto en cuenta, esto otro en cuenta, y eso fue mi segunda materia en la maestría. wow, era una vapuleada tras vapuleada. Sí, entonces yo a ella ya la conocía a mi maestra porque ya había tomado un curso se llamaba De la idea a la acción, era un curso de creación de proyectos culturales. Y dije, cuando yo empecé a dar clase, quiero dar clases así, ¿no? Quiero tener esa parte motivacional que luego los maestros no te dan. Sí. ¿No? Y de cómo puedes conectar una cosa con otra y cómo puedes convertir tu idea en un negocio, aunque parezca muy loca, ¿no? A nosotros nos han cuestionado y nos dicen, ¿por qué siguen haciendo música antigua? ¿Por qué todo lo que hacen tiene que ver con música antigua? Y es porque, una, es lo que queremos hacer. Claro. Y dos, porque hemos encontrado un público al que le gusta. Y pues hemos encontrado la manera de financiar y de monetizar todo lo que hacemos, ¿no? Y justamente para poder encontrar eso, obviamente hicimos muchas cosas que no salieron, y cosas que sí salieron y que ahí nos quedamos, ¿no? Y que no solo porque salió, ahí nos vamos a quedar, sino que vamos a hacer otras cosas, ¿no? Claro. Que son estrategias y que eso pues obviamente tiene mucho que ver con el marketing y con la visión que te da el marketing, justamente. Eso es que te da una visión totalmente diferente de lo que es ser artista, ¿no? Y es lo que le venden. Y es lo que hacen los productores de Bad Bunny, de Maluma y de Shakira, ¿no? Ellos no se preocupan de eso, se preocupan sus managers, sus productores, exacto, ¿no? Y esa es la visión que tienen ellos. Nosotros no somos ese tipo de artistas, ¿no? Somos otro tipo de artistas, pero sí hay que tomar su visión. La anécdota de, ¿cómo se llama esta maravillosa cantante colombiana? Totó La Momposina. Totó La Momposina se fue a Berkeley a estudiar negocios. Porque decía, bueno, pero es que tú eres músico. No, la música me la enseñó mi pueblo, la música me la enseñó mi gente, me la enseñó mi padre. Yo ya sé hacer música. Yo lo que necesito es saber cómo vender mi música. Y Totó La Momposina, por Dios, es esa cuestión, ¿no? Lo que hace es excepcional, culturalmente pesa mucho, es una raíz muy importante, pero supo hacer el negocio. Sí, claro, y es que eso música y jalar. Exactamente, hizo el proceso al revés. Exacto. ¿No? Y por eso pudo despegar, ¿no? Por ejemplo, también hay que tener en cuenta, o sea, lo comentábamos hace poco con el proyecto que tenemos ahorita de música celta, y le decía yo a mi esposo, le digo, ¿por qué no tirarle que nos firme una productora, un Sony Music, un EMI Music? Se puede. De todas maneras, si no es ahorita, pues estamos igual, ¿no? Le digo, se puede, porque hay un grupo alemán que seguimos, que están así. Empezaron como nosotros, ¿no? Y tienen, y obviamente ya lo que hacen ellos es música original. Y a mí se me ocurrió la idea porque mi esposo empezó a componer música original de este tipo de música. Ah, qué maravilla. ¿No? Entonces es como digo, ¿por qué no? O sea, me dice, no sé si nosotros podamos. Le digo, pues es que no es que puedas o no puedas, ¿no? Es llegar y tocar la puerta, ¿no? O hacerlo independiente también, como quieras. Pero sí es una posibilidad, ¿no? Claro. Y ahí está la posibilidad tanto que nos han llamado de diferentes y que hemos hablado con diferentes personas en Jalapa y nos dicen, es que claro que conocemos su proyecto porque vemos la publicidad en todos lados.
Y yo, ¿ves que sí? O sea, es como que sí puedes seguir esa línea, pero obviamente pues tener algo así estaría genial, ¿no? Obviamente. Y que ahora las estrategias de este tipo de empresas ya son diferentes porque también cambiaron, ¿no? Cambió, el mundo cambió. Después cambió. Ay, qué increíble plática, Liliana. Ahora sí, me gustaría que ya para irnos despidiendo de este primer capítulo, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están viendo que les gustaría emprender en el arte y la cultura? Ármense de paciencia y sabiduría. No hay de otra. Necesitamos herramientas efectivas porque el talento, la producción, la creatividad es maravillosa. Todos podemos hacer, no es que todos los podamos hacer, pero los artistas generalmente nos pintamos solos para inventar cosas, para inventar producciones. Pero necesitamos mucha paciencia, perseverancia para tocar puertas y para estudiar. Sí, creo que necesitamos estudiar, necesitamos profesionalizarnos, capacitarnos en este tipo de cosas. No importa si es formal o informal, porque también creo que hay muy buenos podcasts, cursos, youtubers, bibliografía en línea, los artículos. O sea, hay que bajar los artículos de la ley de cultura, de la ley de no sé qué tan, la miscelánea, la nueva miscelánea fiscal. Eso está a disponibilidad de todos. Claro, también se puede hacer de manera mucho más formal, quizás porque ahí nos van a llevar de la mano como en una tutoría, ¿no? Sí, es un proceso. Es un proceso. Cada quien puede decidir qué es lo que mejor le conviene o cuáles son sus necesidades. Pero sí, eso creo que es importante. Paciencia, insistencia, persistencia, resistencia y conocimiento. Sí, la perseverancia es algo que hemos visto en todos los proyectos que hemos, de ahora sí que entrevistado aquí en Creativos Culturales, y justamente por esas tres cosas, paciencia, perseverancia y persistencia, que están aquí y que son proyectos autosostenibles, autosustentables y totalmente independientes, ¿no? Creo que eso es lo importante, y venderle, como lo decías, ¿no? Esa idea del artista que tiene un empleo, no formal, por así decirlo, ¿no? Fue la que nos vendieron a todos cuando entramos a estudiar artes, ¿no? De que, vas a ganar tu plaza, vas a ganar tu contrato. Y eso ya ahora, en estos momentos, hace 20 años, claro que había plazas y contratos para todos. Y eso era la parte amable, porque a mí me tocó la de te vas a morir de hambre. También, claro, eso ya lo lloramos aquí también en el podcast. Exacto, o sea, ¿que quiero ser qué? ¿No? Sí. Sí, cuando mis padres que se dedican a las ciencias médicas se enteraron que mi hermano y yo nos dedicamos a las artes, bueno, fue así como que la tragedia familiar, ¿no? Y bueno, pues sí, yo particularmente he padecido mucho esta situación, por lo que te decía, ¿no? Porque no encaja uno fácilmente, yo no encajo por mi temperamento en una institución. 2, no encajo en la cuestión dancística por talla y peso, ¿no? Etcétera. Pero son cosas que nos van aparentemente marginando de pertenecer a un sector exclusivo, pero nos dan la facilidad y la posibilidad tanto de despertar en el público esa capacidad de ver a la pluriculturalidad como algo real, tangible y digna de respeto. Sí, justamente eso, ¿no? Y a mí me gusta siempre decirle a las personas que nos ven que sí se puede ser artista independiente, claro. Ser freelance no es... Imagínate en mi casa, va a ser músico, ¿no? Primer tragedia. Y luego voy a ser independiente, pero ¿cómo? ¿Sí te va a dar? Así, o sea, la desesperación, la incertidumbre, yo entiendo, ¿no? A mí, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ¿no? Entiendo, pero no, sí se puede, nada más que tienes que prepararte, claro. ¿No? Y tener como tu meta súper enfocada y ser perseverante, persistente y paciente, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Liliana, por estar aquí en el podcast de Creativos Culturales. ¿Puedes darnos tus redes sociales para que podamos seguirte? Claro que sí.
Estamos, ya saben, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok como Balam Arte Escénico. Nuestro correo electrónico, balamarteescénico@gmail.com.mx. Estamos a punto de estrenar la página web, también importantísima, de eso me enteré, y ya se las estaremos compartiendo. Pero nos pueden encontrar, les repito, como Balam Arte Escénico. Y pues que vivan las artes escénicas y que viva la red de comunidad artística. Muchas gracias, Liliana. Gracias a ti, gracias al público. Es un gusto estar aquí. No, un gusto tenerte aquí. Estamos muy contentos ya de iniciar esta segunda temporada. Muchas gracias por vernos. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Creativos Culturales. Tenemos el podcast en YouTube, en Facebook, Instagram y TikTok. Creamos contenido, así que pueden seguirnos y compartirnos por esas redes sociales. Muchas gracias y hasta luego. Bye.